ye dedan jiten wandon zem samsa sage chung zong no dam jing gu gura ne ba ne tonyo yo we yege hong ge pumbo dam je nambra do samsa dawe dembe wo je jamba dam je khen dom ba abe tunya ba me la da gura khen do wonan zem samsa kabin dame me daram barve tungwe vinane eja yungan kone koronga daya pona nambaran jom samsa saike ngula cha kuen teje nanjen kyabje dong tonye jenze yege hongge ramba dambo nananga lima ke ma nyangin deke che nyam so om dayang da dembe dekwa jambon jambanye samsa kane korab gawe daya lina rabdungam yage jebe ngane gube rakwa. Vamos a empezar con unas plegarias de refugio, el voto de Bodhisattva, etc. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha Suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y las demás virtudes, pueda realizar la budeidad para el bien de los seres. Hasta que alcance la esencia del despertar, me refugio en los Budas. También me refugio en el Dharma y en la Sangha de Bodhisattvas. Así como los Sugatas del pasado generaron la mente del despertar y siguieron gradualmente el estramiento de los Bodhisattvas, por el bien de los seres, también yo generaré la mente del despertar y practicaré gradualmente ese mismo adiestramiento. Que todos los seres sean felices y creen las causas de la felicidad, del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que nunca se aparten de la auténtica felicidad en la que no hay sufrimiento. Que vivan con una gran ecuanimidad, sin apego a los allegados ni aversión hacia los extraños. Palden, Sawe Lama, Rinpoche, Dagi Chiwor, Peme Denchunla, Kadrin Chempo, Gone Jezunte, Kosun Tuchi, Ngodrup Saldu Sol. Bien, pues llegamos a nuestra cuarta sesión de este curso del Lojong. Estamos en el primero de los 7 puntos, que trata de los preliminares. Y me sorprende que hay preguntas del tercer y cuarto punto, de cómo es que el libro dice esto o dice lo otro. Estamos yendo gradualmente y estamos yendo poco a poco. Así que esas preguntas de cosas que no entienden, de otros puntos que están en la página 40, pues ahora mismo no tienen sentido, porque cuando yo voy explicando, ya lo voy explicando despacio y lo mejor que puedo. Así que olvídense de todas esas cosas que no entienden del Tonglen, porque ahora mismo no estamos hablando del Tonglen. Precisamente hoy vamos a empezar por el principio, que es nuestra vida como seres humanos. Así que vamos al principio. En este primer punto de los preliminares, de las instrucciones preliminares, lo primero con lo que nos encontramos son estas 4 reflexiones que son tan importantes, que son la base de toda la práctica en el camino. Son la reflexión y la comprensión del precioso nacimiento humano, de la impermanencia y la muerte, de los defectos del samsara y de la ley de causa y efecto, el karma.
precioso nacimiento humano, la muerte y la impermanencia, los defectos del samsara y el karma, que es la ley de causa y efecto. Hoy vamos a hablar principalmente de la primera de ellas, y quizá tampoco terminemos hoy con ella, porque es muy importante, pero así hablando en general de las cuatro, las tres primeras de estas reflexiones, la reflexión sobre nuestra vida humana, sobre la impermanencia y la muerte y sobre los defectos de la vida samsárica, estos tres son un método que nos ayuda a desarrollar diligencia, porque comprender estas tres cosas nos hace darnos cuenta de que hay que hacer algo. Y la diligencia es darse cuenta de que uno quiere abandonar algo y quiere dirigirse hacia otro lado, y la gente que tiene más diligencia ponen un ejemplo de la diligencia que es: si tú te encontraras que tienes tu pelo en llamas, ¿qué harías? Pues eso es la diligencia. Cuando una cosa la ves clarísima, ¿no? Y entonces haces lo que tienes que hacer. O sea que estas tres primeras son las que son un método que nos ayuda a desarrollar la diligencia, que es lo que nos empuja a andar por el camino. En cambio, la cuarta, la ley de causa y efecto, o sea, el karma, es una reflexión para saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer en este camino, o sea, qué es lo que hay que practicar. Relacionado con esto, podemos hablar de las cuatro nobles verdades. Cuando Buda empezó a enseñar, la primera enseñanza que dio a sus antiguos condiscípulos fueron estas cuatro verdades. Se han traducido mal como nobles verdades, cuando en realidad son las verdades de los nobles. Porque los nobles son los bodhisattvas, los que andan por el camino hacia la iluminación. Y las cuatro verdades de los nobles es cómo ellos ven la verdad de las cosas. Por eso se llaman las cuatro verdades de los nobles. A lo largo de los años me he encontrado con personas que me preguntan: ¿cómo es que ustedes hablan del budismo y no hablan de las cuatro verdades nobles, de los nobles? Y en realidad sí que hablamos, pero todo lo que hablamos es el desarrollo, precisamente la explicación de ellas. Pero muchas veces no hablamos de ellas en concreto. Pero aquí en este momento las vamos a mencionar para darnos cuenta de que estas cuatro reflexiones preliminares de las que vamos a tratar en este primer punto, la preciosa existencia, la muerte, el samsara y el karma, son una aplicación de las cuatro verdades de los nobles. Están relacionadas, son una aplicación. Porque, ¿qué es lo que dicen estas cuatro verdades? La primera dice: la vida es sufrimiento, date cuenta de ello. Date cuenta de que el sufrimiento es inherente a la vida samsárica. Se nace con dolor, se muere con dolor, se enferma con dolor, se envejece con dolor. O sea que este es explicado muy a grosso modo, porque aquí hay mucho que decir, sería la primera verdad. Y la primera verdad es lo primero que hay que saber. O sea, si tú tienes el pelo en llamas, lo primero que tienes que saber es que tienes el pelo en llamas, porque si no ya no lo quieres apagar. Entonces la primera verdad es darte cuenta de que el samsara es algo a abandonar porque es sufrimiento. La segunda verdad es ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Pues el origen del sufrimiento, en la explicación, así resumiéndolo mucho, el origen del sufrimiento es la creencia en un yo separado del resto, que nos hace tener deseo y aversión hacia lo que nos gusta y hacia lo que nos disgusta, y esto hace que actuemos por medio de emociones negativas, creemos
un karma que sea negativo y suframos. Esto sería así a grosso modo. O sea que la segunda noble verdad nos dice qué es lo que hay que abandonar. La primera nos dice qué es lo que hay que saber. La segunda nos dice qué es lo que hay que abandonar. La tercera es la que dice, vale, pues si el mundo es sufrimiento y tiene unas causas y hay que abandonar estas causas, pero la tercera dice, pues ¿a dónde vamos? ¿No? Porque si solo sabemos la primera y la segunda, nos quedamos muy mal. ¿A dónde vamos? Pues vamos a lo que somos. ¿Qué somos realmente? Somos Budas. Somos seres puros, sabios, perfectos, pero momentáneamente obnubilados. Por tanto, la tercera verdad es la verdadera naturaleza de nuestro ser, es Buda, y por tanto es a eso a donde tenemos que ir. O sea que la tercera verdad nos dice lo que hay que obtener o hacia dónde hay que ir. Entonces esto ya es un respiro, ¿vale? El samsara está mal y tiene unas causas de por qué está mal, pero bueno, hay que ir a algo que es estupendo, que es la iluminación, ¿no? Según el budismo más básico se dice que hay que ir al nirvana. En el budismo mahayana se dice que hay que ir a la iluminación, al estado de Buda. Pero en ambos casos se dice que hay que ir a algo que es totalmente diferente, que no se parece en nada al samsara, puesto que trasciende totalmente lo que nuestra forma de ver y de interpretar las cosas. Y luego nos queda la cuarta verdad, que es cómo obtener ese estado maravilloso, el estado de Buda o el nirvana, cómo hacerlo. Y entonces aquí nos dicen cómo practicar, qué camino seguir. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué cosas no debemos hacer? Y aquí entra entender la ley del karma, entre otras cosas, que es la cuarta de las reflexiones que vamos a hacer en este primer punto de los 7. La cuarta es la ley del karma. Cuando conocemos bien la ley del karma, entonces sabemos qué es lo que hay que abandonar y qué es lo que hay que adoptar. O sea que aquí estamos hablando de un camino. Estamos hablando del camino desde donde estamos ahora hacia lo que realmente somos, que es el estado de Buda. Para hacer un camino hacen falta dos cosas. Una es querer hacerlo, el deseo de querer hacerlo, el deseo de recorrerlo. Este deseo de recorrer el camino nos lo da las tres primeras reflexiones, la del precioso nacimiento humano, la de la muerte y la del samsara. Estas tres nos impulsan, nos dan un deseo, una aspiración, un impulso a salir de eso y a llegar a algo trascendente. Pero no es suficiente el deseo de querer, hay que saber cómo, el modo, la manera de hacerlo. O sea, por una parte el deseo, por otra parte el modo de recorrerlo, el conocimiento de cómo hacer esto. Supongamos que una persona entiende que la vida es el samsara y quiere salir, tiene el deseo de salir, pero no sabe cómo hacerlo. Cuando yo era joven, no había budismo en España, no habían libros budistas, y yo tenía una gran aspiración y un gran deseo de salir. Y yo me inventaba la manera de meditar y hacía cosas raras y me apuntaba a lo que fuera buscando un camino que no encontraba. Entonces yo tenía el deseo, pero no tenía la manera. Entonces cuando encontré el budismo pensé, por fin, aquí hay un camino, aquí hay una explicación lógica de todo. Y entonces encontré no solamente el deseo, sino el modo de hacerlo. Hay personas que puede que tengan mucha diligencia y muchas ganas de hacer algo,
pero no tienen un camino adecuado, entonces no van bien. Por ejemplo, tenemos, no sé si conocéis la historia de Angulimala. Angulimala es un famoso discípulo de Buda, que antes de encontrar a Buda, siendo mal informado por un maestro que tenía, se dedicó diligentemente a practicar el mal, hasta que encontró a Buda y Buda lo redirigió hacia el bien. O sea que es un ejemplo de cómo puedes tener mucha diligencia y pensar que vas muy bien por un camino, pero si no es el camino adecuado, vas mal. Por otra parte, hay personas que tienen mucho conocimiento del camino, pero no tienen deseo de practicarlo. Por ejemplo, personas muy eruditas que se conocen todos los sutras, que se han leído, conocen el budismo de pe a pa, mucho mejor que yo seguramente, pero no lo ponen en práctica. Y yo conozco a unas cuantas, ¿no?, que van a todas las enseñanzas de cantidad de maestros y les encantan y les gusta mucho, pero nunca se ponen a practicar, no encuentran el momento y no se ponen. Y entonces tienen el deseo, la aspiración, les gusta el Dharma, pero no siguen el camino. Por tanto, estas dos cosas son muy importantes, el deseo y el conocimiento de cómo hacerlo. Los tres primeros preliminares nos dan la reflexión que nos ayuda a desarrollar este deseo, esta aspiración. Y el conocimiento de cómo hacerlo, más bien nos lo da entender cómo funciona el karma. Entonces, si tenemos el deseo de ir por el camino y tenemos el conocimiento de cómo hacerlo, entonces tenemos una diligencia pura, una diligencia total. O sea que cuando uno quiere ir de un sitio a otro, primero tiene que tener la idea, el deseo de querer ir, y luego tiene que saber cómo ir y ir, simplemente. Entonces, en estas 4 reflexiones que decíamos que son tan importantes, se las llama los 4 preliminares comunes, porque son comunes a todas las prácticas que vayamos a hacer. Si, por ejemplo, uno va a practicar el Mahamudra, o si va a practicar una deidad, o cualquier práctica que uno vaya a hacer, estos 4 preliminares son comunes y son 4 reflexiones. De estas 4 reflexiones, curiosamente, la cuarta, la del karma, está en cuarto lugar, ¿no? Es la última que se suele reflexionar. Y sin embargo, el entenderla es necesario para entender las otras 3 precedentes. No entenderemos bien la muerte, no entenderemos bien lo que es nuestra vida, ni entenderemos bien lo que es el samsara, a menos que entendamos lo que es el karma. Esto es algo que tenemos que saber. Y aquí tengo que decir, entre paréntesis, que el camino budista está basado en la comprensión del karma y de los renacimientos. Si no se entiende esto, no se entiende el budismo. Se puede meditar, se pueden hacer cosas buenas, pero la comprensión profunda de todo el camino viene cuando uno tiene una perspectiva muchísimo más amplia. Si uno piensa que solo hay esta vida y este cuerpo, la perspectiva es tan estrecha que es imposible trascender nada, porque es muy estrecha. Entonces hay que ampliar la mente, como ahora voy a explicar, y se ve que las cosas son inmensamente más profundas y amplias de lo que nos pensamos, de lo que vemos, de lo que percibimos. En primer lugar, vamos a reflexionar sobre lo que se llama el precioso renacimiento humano, la vida humana preciosa. Para entenderlo, vamos a verlo en 3 puntos, en 3 apartados. El primer apartado, para entenderlo, es reconocer en qué consiste.
Porque parece muy fácil, ¿no? ¿En qué consiste ser humano? Pues ya lo vemos, ¿no? Pues no, porque una cosa es ser humano y la otra cosa es tener un precioso renacimiento humano. El segundo es reconocer su valor, reconocer lo que vale. Y el tercero es la dificultad que hay para llegar a tener ese precioso renacimiento humano, la dificultad de obtenerlo. De estos tres apartados, el primero, el reconocer lo que es, esto se estudia por medio de reflexionar en que la preciosa vida humana tiene 8 libertades y 10 adquisiciones. Es una manera antigua de estudiarlo, pero sigue siendo válida. Las 8 libertades. Una vida humana es preciosa si está libre de 8 cosas. ¿Qué cosas? Pues 4 cosas que tienen que ver con la vida humana. Por ejemplo, estar libre, es una manera curiosa de entenderlo, ¿no? Estar libre de nacer como humano en un tiempo en el que no ha aparecido un Buda. Esta es la primera libertad. Estar libre del problema de haber nacido en un mundo, en un momento en el que no ha aparecido un Buda. Porque entonces ya uno no tiene ni idea, ni de camino, ni de nada. Simplemente vive como viven los animales, ¿no? No hay nada más que hacer que sobrevivir. O sea que una preciosa vida humana, para que sea preciosa, tiene que estar libre de este problema, del problema de que no haya habido ningún Buda. El segundo es estar libre de haber nacido en una tierra bárbara, le llaman, una tierra en la que no hay Dharma. Porque puede ser que en ese mundo sí haya aparecido un Buda, pero el país o en el continente o en la tierra o en la región donde uno está, no se haya oído hablar nada de que exista el Dharma. El Dharma es el camino. Si no hay camino, no hay nada. La tercera libertad es estar libre de tener puntos de vista equivocados acerca de las cosas, una visión errónea acerca de la realidad. Hay personas que están muy convencidas de cosas que no son verdad y están totalmente en contra de lo que sería un camino. No sé, para ponerles un ejemplo máximo, que lo entenderán rápidamente, hay personas que están convencidas de que tienen que matar a muchos infieles pues para poder renacer en el paraíso, por ejemplo. Esto sería una forma muy errónea de pensar. Entonces, esto ya te aparta totalmente de una posibilidad. Esta sería ya muy extrema, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen puntos de vista erróneos, muy materialistas, que jamás se acercarán a un camino que trascienda el samsara. La tercera es tener una discapacidad física o mental que sea tan fuerte que no nos deje practicar el Dharma. Y creo que ya he dicho 4. Sí, esta era la cuarta. O sea, en estos 4 estados, los 4 son humanos. Las personas han nacido como humanas, pero no tienen la capacidad o la libertad para poder salir del samsara, para poder practicar el Dharma, para poder seguir un camino. Luego, de estos 8 hay 4 más que son estados no humanos. Es renacer en estados no humanos que son totalmente obstaculizantes para poder seguir el camino del Dharma. Uno sería renacer en un estado infernal, en el infierno, renacer como un espíritu ávido, renacer como un animal
o renacer como en el reino de los dioses de larga vida. Vamos a ver qué quiere decir esto. Aquí, cuando entramos en el budismo, mucha gente, el primer problema que tiene, y recuerdo que yo lo tuve cuando empecé en el budismo, es pensar, ¿cómo pueden decir que vamos a renacer como animales? Esto es imposible. Yo soy un ser humano, por tanto es imposible que yo pueda renacer como un animal, porque un animal es un animal, yo soy un ser humano. Entonces, cuando nos dicen un espíritu, dices, bueno, quizás sí, ¿no? Que hay gente y espíritus, sí. El infierno, piensas, bueno, te lo explican bien todavía, pero un animal... Claro, aquí, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es que nosotros creemos que somos seres humanos. Y ahora ustedes dirán, uy, la lama, ¿cómo está desbarrando? Claro que somos seres humanos. Pues no. En realidad no somos seres humanos. Somos corrientes mentales de instantes de conciencia. Somos mentes, somos corrientes mentales, flujos mentales de instantes de conciencia que van arrastrando tendencias, recuerdos y según las tendencias, los recuerdos, las situaciones van cambiando, se van dirigiendo de aquí para allá y por tanto, según esas tendencias y los karmas que se acumula, que esta corriente mental acumula, entonces esta corriente mental se manifiesta en una forma o en otra. Parece que lo he explicado bien, ¿no? O sea que creemos que somos seres humanos porque ahora mismo tenemos un cuerpo humano, pero en realidad somos mentes, somos corrientes, flujos de instantes mentales que van creando tendencias a medida que viven y experimentan, y esas tendencias, después de morir, les hacen manifestarse en unos cuerpos o en otros, en unos planetas o en otros, en unas dimensiones o en otras. Y les aseguro que hay muchísimas dimensiones de existencia, de la misma manera que en la existencia material que vemos, si miramos el cielo o simplemente si leemos que en nuestra pequeña galaxia hay 100.000 millones de soles y que cada sol tiene sus planetas y que cada planeta tiene sus lunas y que con galaxias como las nuestras con 100.000 millones de soles hay millones, entonces veremos que hay millones de millones de millones de mundos. Algunos habitados, otros no. Y algunos que parecen deshabitados, es posible que estén habitados por seres que tienen unos cuerpos que no percibimos, porque nuestros cuerpos están hechos de los 4 elementos, de los 5 elementos, contando el espacio. Y hay cuerpos que tienen menos elementos, por tanto nosotros no los podemos percibir. Por ejemplo, las personas cuando mueren no dejan de existir, en cambio no las vemos, pero ellas sí que se ven y piensan que tienen un cuerpo, porque tienen un cuerpo mental. O sea que hay muchas dimensiones, muchísimas. Por tanto, si una persona en esta vida, el flujo mental de una persona humana en esta vida crea una cantidad de tendencias animales, que si ustedes miran, verán muchas personas que se comportan como animales, pues ese comportamiento, ese karma que acumulan, pues fácilmente hace que esa mente se manifieste en el cuerpo de un animal. Ustedes imagínense que ahora alguien tiene el poder, la capacidad de coger su mente y ponérsela en el cerebro de un gato. Imagínense. Entonces ustedes dicen, no, ustedes dentro de un gato intentan ser ustedes, pero si están dentro de un gato y con un cerebro y unos genes, ¿no? Una especie, pues es muy probable que empiezan a lamerse y a rascarse y hacer pipí en un sitio y tapárselo, en fin, ustedes saben lo que hace un gato. Aunque no quieran, ustedes acabarán siendo un gato porque el mero hecho de estar dentro de un cerebro de un gato, pues les limita para que ustedes tengan ese comportamiento. Y si además ustedes han ido a renacer aquí, porque yo no sé qué karma lleva a ser gato, no, tengo ahora un gato y lo estoy mirando mucho y pienso, a veces me caen las lágrimas y pienso, ¿quién eres tú? ¿Quién eras tú? ¿Y qué haces ahí metida dentro de un cuerpo de gato? ¿No? Para mí es un ser, una mente
que no sé qué ha hecho, ojalá lo supiera, para renacer como un gato. Así que le digo, tú la próxima vida una persona humana, haz el favor, ¿eh? Y se rasca así y me... Pues es así. Si ustedes miran el comportamiento de los perros tienen unas tendencias muy humanas, ¿no? Tienen sus celos, sus deseos, sus amores, sus aversiones, como una persona, porque son una mente. Entonces no somos humanos, somos mentes. Por tanto, una mente se puede manifestar de muchas maneras. Y, según dicen, es difícil renacer como persona humana. Para renacer como persona humana hay que haber creado buen karma de una conducta ética. Si nosotros en algunas vidas pasadas nos hemos comportado bien como un humano, entonces esto nos lleva kármicamente a renacer como un humano. Pero si en nuestra vida de humano a través de las situaciones nos comportamos como animales, pues es posible que renazcamos como animales. Y como que hay infinitos tipos diferentes de animales, como hay infinitos tipos diferentes de tendencias y de karmas, pues uno puede renacer como un delfín o puede renacer como un tigre, o como un mosquito. Bien, explicado esto, entonces resulta que los seres que renacen en lo que se llama reinos inferiores es el mundo de los infiernos. Estos 6 reinos los hablaremos más en detalle cuando hablemos de la tercera reflexión, que es la del samsara. Estos 6 reinos, los que son inferiores, los animales, los infiernos y los espíritus, no pueden practicar el Dharma porque su mente está en sufrimiento continuo y en problemas. Los animales, aunque no sufran, pero tienen una ofuscación, una limitación muy grande, con la cual sobreviven y viven, ¿no? Pero no tienen capacidad, claridad mental para practicar el Dharma. Y en cambio, los reinos superiores, como son los dioses son aquellos que han renacido en reinos celestiales porque han hecho cosas muy buenas como humanos, y entonces su buen karma les lleva a estar muy bien, pero esos cielos se agotan, son temporales. Pues están tan bien que tampoco no van a practicar el Dharma. Podrían, pero no tienen ningún interés, porque para practicar el Dharma uno tiene que sufrir un poco. Entonces los seres humanos no tenemos ni tanto sufrimiento como los reinos inferiores, ni tanta felicidad como los dioses. Tenemos uno de cal y una de arena, ¿no? Un poco de sufrimiento, un poco de felicidad, y esto nos ayuda a darnos cuenta de lo que es la vida, de lo que es el samsara y a querer salir del samsara. Por tanto, la vida humana es preciosa porque es únicamente en la vida humana en la que podemos practicar el Dharma, entenderlo, tener ganas de salir del samsara, ponerlo en práctica. Por eso es preciosa. En algún sitio se habla de planetas en los que no ha habido Buda, los Budas se manifiestan en planetas o en mundos donde los seres que viven allí tienen el karma propicio para poder comprender esto. Y nuestra tierra ha sido bendecida por el Buda Sakyamuni, que vino en un momento que había aquí gente preparada para entenderle. Pero hay planetas, por ejemplo, hay uno que se llama Dramiñén, en el cual se dice que la gente vive bien y no tienen interés en el Dharma y por eso ya no atraen a ningún Buda. ¿Por qué no tienen interés en el Dharma? Pues porque viven muy bien. Así como nosotros tenemos una sociedad que está corrupta, que está muy mal, esta gente tiene una sociedad de estas de ciencia ficción buena, ¿no? Viven en comunidades, no tienen dinero, los que mandan son los que tienen la mente más clara y que tienen más compasión. Son tipo comunidad, un poco como la idea que tenían los hippies de los intercambios, como esa película de Planeta Prohibido, ¿no? El planeta, sí se llamaba así. Y se ve que hay sitios así, ¿no? Que la gente está bien y viven bien. Bueno, pues no tienen interés por practicar el Dharma, pero son muy buenas personas y renacen como buenas personas. Entonces, ser humano no es necesariamente tener una preciosa vida humana.
Porque ahora hemos hablado de las 8 libertades, pero luego, para que la vida humana sea preciosa, también necesita 10 cualidades o 10 adquisiciones. Hay 5 y 5. 5 adquisiciones relativas a uno mismo. La primera y más obvia es haber nacido como ser humano. Son un poco lo opuesto de lo que hemos visto antes. La segunda es haber nacido en un lugar central. Central quiere decir un lugar en el que ha llegado las enseñanzas del Dharma. Curiosamente, hoy en día, casi todos los países son centrales porque con el Internet está llegando a todas partes. O sea que el Internet tiene sus cosas buenas. En tercer lugar, no estar discapacitado, tener las capacidades plenas, tener las facultades sensoriales. Esto es relativo, ¿no? Porque hay personas que tienen problemas, pero que consiguen, ¿no? Personas que no pueden andar, pero que con su silla de ruedas pueden acceder, pueden subirse a un avión, ir a la India a escuchar al Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? O hay personas ciegas que consiguen en braille, pero siempre es una discapacidad, ya te frena, ¿no? Te limita tus cosas. Pero la cuarta, que es muy importante, es tener fe en las 3 joyas. Para que una vida humana sea preciosa, si no tiene fe uno en Buda, en el camino para llegar a Buda, en los maestros que enseñan el Dharma, pues entonces no es un ser humano y puede ser buena persona, pero ya tiene algo que lo discapacita para hacer el camino, si no tiene confianza, aspiración o fe. Y el quinto es no haber realizado actos negativos extremos. Porque si uno hace actos negativos muy graves, esto crea ya un velo muy denso, un karma muy oscuro y denso, que ya no le deja seguir, a no ser que pueda arrepentirse realmente y purificarlo, ¿no? Luego están las adquisiciones que vienen por las circunstancias. Una es que haya aparecido un Buda en el mundo. Pues hay muchos mundos, como les decía, que no ha aparecido un Buda, por tanto no saben que existe esta posibilidad y que hay un camino para ella, y no saben que ellos mismos son un Buda en potencia. Por tanto, esta se refiere a la primera joya, que es la joya de Buda. Que haya aparecido un Buda en el mundo está relacionado con la joya primera, que es Buda. La segunda es que este Buda haya dado enseñanzas, porque hay mundos en los cuales se manifiesta un Buda, se ilumina allí, pero no enseña, quizá porque no hay gente preparada para entenderlo. Entonces, esto está relacionado con la joya del Dharma. En tercer lugar, que estas enseñanzas que haya dado el Buda permanezcan, porque hay un momento en que se agotan, se van, se acaban. En nuestro mundo un día se acabarán. Y esto también tiene que ver con la joya del Dharma. En cuarto lugar, que haya practicantes de estas enseñanzas. Porque, aunque haya habido un Buda que haya dado enseñanzas y que estas enseñanzas permanezcan, si no las practica nadie, habrá libros, pero si no hay maestros y personas que te puedan guiar, tampoco no vas a poder seguirlo. Por tanto, tu vida ya no será tan preciosa. Y el último, el quinto, dice que haya seres que por amor hayan realizado el beneficio ajeno. Seres que por amor hayan realizado el beneficio ajeno. Esto se puede entender de 2 maneras. Hay personas que lo entienden como que haya benefactores
que ayuden a que los que practican puedan practicar. Por ejemplo, los monjes necesitan para sobrevivir, si los monjes dejan de trabajar y se dedican al Dharma, o los yogis o los grandes practicantes, pues necesitan personas, benefactores, que los ayuden a sobrevivir, que les den comida, cobijo, o sea, que les apoyen de alguna manera, o que creen monasterios, o que creen centros del Dharma, o también se puede referir a la figura del maestro, del amigo espiritual que nos ayude en el camino del Dharma. O sea que estos seres que por amor ayuden, puede ser que tanto nos ayuden de manera física como que nos ayuden con las enseñanzas. Si tenemos estas 5 adquisiciones que nos dan esta oportunidad para tener estas condiciones favorables, si tenemos las 8 libertades y las 10 adquisiciones, si lo tenemos todo, entonces realmente estamos teniendo una vida humana que puede ser preciosa. Puede serlo si nosotros la aprovechamos y le damos su valor y la dirigimos hacia donde tiene que ser dirigida. O sea que teniendo estas 8 libertades de 8 problemas y 10 cualidades que acabamos de decir ahora, es que nuestra vida es preciosa y lo será realmente si lo aprovechamos. Porque si no, pues puede ser que tengamos todo esto, pero que lo desaprovechemos, y entonces el problema es que puede ser que no momentáneamente lo tengamos, pero que luego por las cosas que suceden en la vida dirijamos nuestro camino hacia otro lado y que después de morir renazcamos de otra manera, ¿no? Puede ser que seamos humanos, pero ya no tengamos esas tendencias, ni este mundo, no sabemos. O sea que hay que aprovechar el momento presente. O sea que cuando se dice que tenemos que reflexionar acerca de esta vida humana, de este cuerpo humano, se llama cuerpo humano, no tiene que ver con que este cuerpo tengamos que reflexionar si somos guapos o si somos altos o estamos gordos, sino que tiene que ver con estas situaciones de las que acabamos de hablar. Y una vez que hayamos reflexionado en ello y veamos si nosotros las tenemos o no, entonces, si no las tenemos todas, hemos de mirar de tenerlas. Y entonces hemos de ver el valor que tienen. Tienen un valor inmenso. Y hemos de ver qué utilidad le podemos dar. Cómo hemos de hacer que esta vida sea significativa, útil, preciosa realmente. Ahora vamos a hablar de meditación de este primer punto. El otro día estuvimos hablando un poco de las 7 ramas del Guru Yoga, hoy vamos a hablar un poco más. Para meditar necesitamos 3 reposos, el reposo del cuerpo, el reposo de la palabra y el reposo de la mente. Cuerpo, palabra y mente tienen que estar en un estado de reposo para poder meditar. Y vamos a hablar en primer lugar del reposo del cuerpo. Para dormir, pues nos tumbamos en el suelo y realmente el cuerpo reposa. Pero cuando hablamos de meditación, lo que se considera la postura idónea para que el cuerpo esté en un reposo que dé lugar al reposo de la palabra y al reposo de la mente, entonces tenemos que hablar de la postura de los 7 puntos, que se llama la postura de los 7 puntos de Vairochana. Vairochana va con V.
Lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero tenemos que volver a decirlo. Estos 7 puntos son importantes. El primero son las piernas, cómo colocar las piernas. La postura perfecta para meditar es la postura del loto o la postura Vajra, en la cual un pie va encima del muslo opuesto y el otro encima del otro muslo, tal como está sentado el Buda. Entonces, si esta postura nos cuesta, si somos jóvenes, vale la pena, relativamente jóvenes, vale la pena de esforzarse y ir haciendo media postura, luego cambiar de pierna con la otra y acostumbrarse, porque las piernas colocadas de esta manera aprietan unos puntos y nos dan una estabilidad que hace que nuestra meditación sea muchísimo más fácil. Si no podemos, porque tenemos unos muslos muy desarrollados o porque ya estamos muy mayores, entonces pues tenemos que hacer las posturas más parecidas a esta, como puede ser la mitad, la medio loto, o como puede ser esta postura en la que llegan las rodillas al suelo, formando un triángulo con la parte de atrás del cuerpo. Las rodillas, si llegan al suelo, pues esto va muy bien. Si no podemos, pues hacemos lo que podamos, ¿no? Hay la postura que se hace en el Zen, en la que uno se pone un taburetillo y se ponen las rodillas así en el suelo, o uno se sienta en una silla. Pero no vayan ustedes corriendo a la silla pensando, bueno, inténtenlo lo del suelo, ¿vale? Porque no es lo mismo, se lo digo yo, que cuando me duelen mucho las rodillas lo intento en una silla y me quedo dormida. O sea que una silla no es el mejor sitio, pero si no hay otra manera, pues incluso tumbado en la cama, si no hay otra manera, uno hace lo que puede, dentro de lo que puede. Pero lo que es importante, vale, estos son las piernas, de acuerdo. Luego las manos, la postura que tradicionalmente se aconseja es mano derecha sobre la izquierda, así, colocando, no sé cómo se me ve, ¿se me ve bien? No, lo que vas a tener que hacer es que me tienes que coger entera, porque quizá apartar la mesa. Vale, ya se te ve. Igual hay que apartar un poco la mesa. Ahora, ¿me ayudas? Por lo que tengo que explicar a continuación. Así. Así. Mira, ponla. Hay un coge. Ponla así que así puedo ver las notas. Un poco, bueno. Aquí estamos. Vale, la postura de meditación perfecta es esta, ¿no? Pon un pie aquí, el otro pie aquí. Esto no es tan difícil, es cuestión de irse acostumbrando. No es tan difícil. Miren, yo tengo una idea, que es que lo que los otros pueden hacer, yo puedo hacerlo también. Así que anímense, porque les aseguro que esta postura es estupenda. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, las manos así, en el regazo, apoyadas, allí donde les vaya a ustedes bien. Y también hay otra postura de las manos que también va bien, que es así, en las rodillas. Pero si las rodillas están las dos a la misma altura, porque si no se van a quedar así, ¿vale? O sea, pueden ir alternando un rato las manos así, un rato las manos así. Cuando las ponen así es como si ponen las dos piernas, como yo les he enseñado ahora, y las manos de esta manera, están cerrando un circuito y están totalmente concentrados, de manera que la mente se les va a concentrar fácilmente. Están apretando unos puntos y cerrando un circuito. Esto es fantástico, meditar así. Se dice que si un mono se pone así, solamente ya medita, aunque sea un mono. Luego viene la espalda recta. Luego los hombros un poco abiertos, quiere decir que no nos ponemos así, sino que haya un poquito de espacio, aunque no sea mucho, entre los brazos
y el cuerpo, de manera que no estemos apretando aquí, sino que estemos así. Luego la barbilla, este también es un punto muy importante, la barbilla, que no se nos vaya así para arriba, ni se nos vaya así para abajo, sino que nos ponemos con la cabeza recta y apretamos ligeramente con la barbilla hacia adentro. De esta manera el canal central por donde pasa la energía principal de nuestra vida y nuestro cuerpo queda recto. Luego los ojos entreabiertos. Los ojos cerrados van muy bien para dormir, pero para meditar los ojos tienen que estar entreabiertos. Entreabiertos quiere decir que miran hacia abajo, como siguiendo la línea de la nariz, y la mirada así más bien hacia aquí. O sea, bueno, claro, normalmente no nos va un ojo para aquí, un ojo para allá. O sea que los ojos más bien dirigidos hacia aquí, mirando hacia abajo o hacia el espacio, pero hacia abajo, así. Y luego la boca. El séptimo es la boca. La boca relajada. Cuando la boca está relajada, pues queda, aunque no se vea, quedan los dientes separados, ¿no? Y entonces con los dientes separados, porque la mandíbula inferior va hacia abajo, la punta de la lengua tocando los dientes superiores. Fantástico, sentarse así es estupendo. Yo ya me quedo ahora. Vale, esto es el estado de reposo del cuerpo. El estado de reposo del habla, sí, de la palabra, tiene que ver con la respiración. Y aquí lo que vamos a explicar ahora... No. Vamos a explicar ahora es las 3 exhalaciones que vamos a hacer antes de empezar a meditar. Vamos a empezar exhalando de manera que exhalaremos el aire que está viciado y a la vez, al exhalarlo, pensaremos que estamos sacando todas nuestras motivaciones mundanas para así poder hacer que surja nuestra motivación de bodhisattvas. La idea de que vamos a meditar a continuación para el bien de todos. Entonces lo vamos a hacer. Las 8 preocupaciones mundanas, que es lo que vamos a imaginar que exhalamos, que no queremos, que nos desprendemos, son las motivaciones que nos mueven en el mundo y que hacen que nuestra mente sea el samsara. El samsara no es el mundo, es nuestra mente. ¿Por qué? Porque está solo preocupada por 8 cosas. Sabiendo que solo son 8, es fácil de controlar. Porque si fueran 100, 1000, sería difícil, pero solo son 8. Pero son difíciles porque estamos muy acostumbrados a ellas. Las 8 preocupaciones mundanas son 4 pares. El primero es el placer y el dolor. Todo el día nos estamos moviendo, buscando el placer y huyendo del dolor, ¿no? Queremos estar cómodos, queremos estar felices, queremos estar a gusto. Placer y dolor. Luego, ganancia y pérdida. Todo el tiempo. Lo de la ganancia lo tenemos muy claro. Y lo de la pérdida. Luego, la crítica, el elogio y la crítica. ¿Quién no quiere ser elogiado? ¿Quién quiere ser criticado? Nos importa mucho. ¿A quién le importa? Al ego, claro. Y en cuarto lugar, el otro par es la fama y ¿cómo se llama? El descrédito. La fama y el descrédito. Vale. Entonces, esto es cuando exhalamos, queremos librarnos de estas 8 preocupaciones que nos tienen atados al samsara. La gente que no le importan estas 8 cosas están liberados, porque nos esclavizan, ¿vale? Entonces, me he puesto de esta manera para enseñarles cómo hacer estas respiraciones.
En primer lugar, exhalamos. Empezamos exhalando y al exhalar abrimos los dedos, como si por los dedos saliera todo esto de lo que queremos librarnos, ¿no? O sea que exhalamos con las manos así, con los dedos fuera. ¿Vale? Entonces, inhalamos la luz blanca, clarísima, pura y perfecta, que es la bendición de Budas y Bodhisattvas. Entonces, al inhalar, inhalamos, ponemos este dedo anular en la base, el dedo pulgar en la base del dedo anular. Te parece complicado, pero luego verán que no. O sea, yo se lo hago para que lo vean, ¿no? Inhalo toda la... Presiono el aire hacia abajo, diafragma apretando el aire hacia abajo, y luego exhalo, abriendo de nuevo los dedos, exhalo primero suavemente y luego al final aprieto el vientre hacia la columna para asegurarme de que saco todo el aire. ¿De acuerdo? Segunda vez, lo mismo. Acabo de exhalar, inhalo, imagino toda la luz de Budas y Bodhisattvas que me bendicen y me llenan el cuerpo. Pongo el dedo así, cierro las manos en las rodillas. Aprieto diafragma, o sea, aire hacia abajo, lo mantengo aquí abajo, segundos o cuando lo que ustedes les sea cómodo, y volvemos a exhalar, primero suavemente y al final apretamos para que salga todo. En tercer lugar, lo mismo, inhalamos, ponemos, esto se lo pongo exagerado para que vean el dedo, pero no, normalmente es... haciendo ruido, ¿vale? Pues estas son las 3 exhalaciones. Entonces, cuando estamos inhalando, exhalando y estamos siguiendo la respiración, esto es el reposo del habla. Aquí no hay habla, ¿no? Estamos totalmente en la respiración y no estamos hablando, porque además estamos, incluso cuando retenemos la respiración, no hay habla. Y cuando exhalamos y antes de inhalar también hay un espacio. O sea, de hecho hay 4 movimientos, ¿no? Inhalar, retener un momento, exhalar y parar un momento. Entonces, seguimos ya de manera natural, respirando de manera natural, siguiendo el movimiento de la respiración. Cuando la mente está siguiendo el movimiento natural de la respiración, entonces la mente está de una manera natural, se está acercando a su naturaleza, porque no está pensando ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, porque está cabalgando en la respiración. Al seguirla es como si estuviera con ella. Y entonces esto es el reposo de la mente. Ya está, ahí me podéis volver a poner la mesa. Gracias. Ya. Es igual, sí. Bien. O sea, al haber terminado las 3 exhalaciones y dejamos la mente en un solo punto. ¿Qué punto? La respiración. El ir y venir de la respiración. Y así cortamos los pensamientos referidos a los 3 tiempos, presente, pasado y futuro. La respiración queda en su estado natural, la mente queda en su estado natural porque queda suspendida en la respiración, reposa en su estado natural y así las negatividades se abandonan, se diluyen. En ese momento no hay negatividades, ¿no? Cuando estás así, siguiendo la respiración. Y de esta manera facilitamos que se manifieste el estado puro de la mente.
Y aquí nos podemos dar cuenta de que cuando no estamos pensando en nada, estamos siguiendo la respiración, no hay negatividades. Las negatividades vienen con los pensamientos. Y entonces, después de haber hecho todo esto, cuando la mente está en un estado más puro de lo corriente, es cuando surge la motivación altruista de la bodhicitta. Y pensamos, después de haber seguido un poco la respiración, ¿no? Tiempo que tengamos, pensamos, ahora voy a practicar los preliminares del Lojong para el beneficio de todos los seres. Ya ven ustedes que las cosas hay que hacerlas poco a poco, paso a paso. Hay que ir generando un estado. Entonces tenemos la mente en un estado muchísimo más puro de lo que tenemos normalmente, y aquí recitamos el refugio 3 veces, el voto de Bodhisattva 3 veces, las 7 ramas y el Guru Yoga. El Guru Yoga, hasta que el Guru está encima de la cabeza y le vamos diciendo que nos bendiga para que el verdadero amor, compasión y bodhicitta surjan en nuestro continuo, en nuestro flujo mental. Hasta aquí. Y entonces, aquí, una vez hemos conectado así con el Guru, entonces reflexionamos, en este caso, en la preciosa existencia humana, que es lo que toca esta semana, y repasamos estos 8 libertades, 10 adquisiciones, una por una, pensamos si las tenemos o no, si podemos hacer que las que nos faltan las podamos adquirir. Veamos el valor que tienen, veamos que les queremos dar una dirección a esta preciosa vida humana que tenemos, veamos que estamos perdiendo el tiempo y que necesitamos ponernos en marcha. Todo esto es lo que reflexionamos esta semana en esto. Y cuando terminamos de reflexionar, entonces el Guru, que estaba todo el rato sobre la cabeza, desciende, penetra por el canal central y queda aquí en nuestro corazón, en una esfera de luz abierta por arriba, y meditamos que nos fundimos con el Guru. Y cuando salimos ya de este estado bueno, entonces hacemos estas preciosas plegarias de conclusión, que creo que todos las tienen, porque creo que están ahí colgadas. Y ya está. Y durante el día, durante todo el día, porque en el Lojong es muy importante no perder el ímpetu. Durante todo el día nos acordamos de lo preciosa que es nuestra vida, vamos con mucho cuidado con todo lo que hacemos, procuramos recordar todo lo que tenemos que recordar y procuramos tener en mente todo este tema. O sea que ahora les acabo de dar la idea de cómo vamos a meditar, ¿no? Empezamos con las exhalaciones, inhalando la bendición de los Budas, exhalando las 8 motivaciones mundanas, luego refugio, luego voto de Bodhisattva, 7 ramas, Guru Yoga, la mitad, porque el Guru Yoga sigue en la cabeza, luego el tema que toca, que es el de la preciosa vida humana, luego la fusión del Guru con nosotros en el corazón y la unión de nosotros con el Guru, luego la conclusión, deseando poder compartir todo esto con todos los seres para que nos iluminemos todos. Con esto es una práctica completa, bonita y buena. Cuando digo las 7 ramas,
Ustedes tienen plegarias de 7 ramas. Una es la que les hemos dado ahora. Los que hacen Chenres y Otara, por ejemplo, ahí también está una plegaria de 7 ramas, más corta, más sencilla, pero en realidad se puede hacer mentalmente. La plegaria, esta semana que tocaba la plegaria de 7 ramas, y yo les dije que yo practicaría con ustedes, yo la he estado haciendo mentalmente de vez en cuando, durante el día, y es fácil, ¿no? Es mental. Pensaba, rindo homenaje a todos los seres que han realizado su verdadera naturaleza. Me quedaba así, rindo homenaje totalmente a los que han realizado su verdadera naturaleza. Una frase bien simple, ¿no? Les ofrezco todo el universo lleno de las ofrendas más hermosas, más puras, y todo esto te lo imaginas. Me confieso y me arrepiento de todas las cosas que he hecho en esta vida y en todas las vidas de las que no me acuerdo, todo lo que haya hecho daño a otras personas, me arrepiento y lo confieso. O sea que ven ustedes que es muy sencillo hacer las 7 ramas. Luego, me alegro infinitamente de todo lo bueno que hacen las buenas personas, de todo lo bueno que hacen los bodhisattvas, los maestros, los budas, cualquier persona que hace algo que es positivo y bueno. Me siento tan feliz por ello, y me alegro tanto y me congratulo un montón. Y me alegro, me pongo contenta. Y luego, por favor, que sigan enseñando los maestros, que sigan viniendo budas, que sigan viniendo a enseñarnos. Y luego, que no nos abandonen, que sus vidas sean largas, que sigan viniendo. Y finalmente dedico todo el mérito de todo esto a la iluminación de todos. O sea que son 7 pensamientos. Es fácil de hacer las 7 ramas. A mí me resulta fácil de esta manera, ¿no? No siempre tengo una hoja delante para ir leyendo la plegaria, en cambio son 7 pensamientos, que los 7 juntos tienen un poder muy grande porque lo abarcan todo. Vale. Y aquí dejo el tema, porque hay suficiente. Y si los que están aquí presentes tienen alguna pregunta acerca de esto. Si no, tengo algunas preguntas de días pasados. ¿Sí? La unión del gurú con uno, al final del gurú yoga, ¿de qué manera se hace la unión? Vale. Bien, el gurú yoga, sí. Hay alguna cosa que hay muchas preguntas sobre esto y tengo que aclararlo. En primer lugar, normalmente en el budismo vajrayana, cuando se habla de imaginar al gurú, normalmente se lo imagina en la forma de Vajradhara. Vajradhara o Dorje Chang en tibetano. Es un Buda de color azul como el espacio, como el cielo. Y claro, tienen ustedes que mirar una foto para entenderlo. Tiene una campana y un dorje en el mudra de la unión. ¿Está por ahí? Les pones uno, vale. ¿Por qué? Porque esto soluciona todos sus problemas. Porque ustedes me han estado escribiendo que si ustedes siguen al lama tal o al lama cual, que no saben a cuál imaginarse. Miren, Vajradhara es el símbolo de la mente de Buda. La mente de Buda engloba a todos los maestros. Si ustedes se acostumbran a que cuando piensan en el gurú se lo imaginan en esta forma luminosa, preciosa de Vajradhara, por ejemplo, tiene una diadema con 5 joyas que representan las 5 sabidurías, tiene las manos cruzadas, que es la unión, el estado de unión no dual, tiene joyas que representan las paramitas, lo tiene todo, es la perfección absoluta. Y tengan ustedes el gurú físico que ustedes tengan. Una persona me preguntaba sobre el Lama Zopa Rinpoche o sobre el Dalai Lama o sobre el Karmapa, no importa. Vajradhara
es la mente absoluta de Buda, es el Dharmakaya, es la mente de todos esos grandes maestros. Entonces, aunque ustedes cambien de maestro, no importa, porque Vajradhara se mantiene. Si ustedes tienen un maestro concreto y un día se enfadan con él, pues se les va a pique todo el Guru Yoga. Pero si ustedes siguen manteniendo la idea de Vajradhara, que es el Buda en su estado Dharmakaya, que engloba a todos los maestros, nunca tendrán ningún problema. O sea que consíganse una buena foto de Vajradhara y piensen que la mente de todos los gurus toma esta forma de Vajradhara. Y ya está, no tienen problema. Entonces, en esta práctica en concreto, Vajradhara está aquí encima de la cabeza, es muy luminoso, muy hermoso, sonriente, sabio, y tenemos que crear un sentimiento por él, ¿no? Un sentimiento de amor, de admiración, de aspiración. Y entonces le estamos pidiendo que nos ayude. Por cierto, que me he olvidado de decir una cosa, que es que cuando imaginamos al gurú sobre la cabeza, repetimos entre 3 y 21 veces la plegaria esta que dice: Gurú precioso, bendíceme para que pueda, en mi flujo mental, pueda surgir un verdadero amor, una compasión infinita y una bodhicitta hacia todos los seres. Esto se repite entre 3 y 21 veces. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a generar un sentimiento. Tenemos que generar sentimientos sublimes, sentimientos positivos. Con nuestros sentimientos vulgares de cada día no podemos acceder a estos estados de meditación a los que queremos acceder. Por esto el Guru Yoga nos sirve repitiendo esto e imaginando al Guru con todas sus cualidades, nos ayuda a que esas cualidades surjan en nosotros. El Guru nos hace de espejo de nuestras cualidades. Entonces él, todo el rato que vamos pensando luego en nuestra vida si es preciosa o no, y si le damos su valor o no, que seguiremos el martes que viene hablando de ello, él sigue encima de nuestra cabeza. Y al final, cuando ya hemos terminado, le decimos: por favor, entra a formar parte de mí. Imaginamos que desciende y queda aquí en el corazón, y su luz nos llena totalmente. Y aquí en esta práctica, esto varía en las prácticas, en esta en concreto no se disuelve, se queda aquí, en el corazón. Entonces, durante el día va muy bien recordar al Guru. Cuando ustedes van a trabajar o están con gente o lo que sea, ustedes mantienen al Guru, si quieren aquí o si quieren aquí. Cuando se vayan a dormir, si han tenido todo el día al Guru encima de la cabeza, cuando se vayan a dormir, pues imaginan que baja y que se queda aquí refulgente en el corazón, y entonces se van ustedes a dormir imaginando que el Guru queda aquí dentro de su corazón. Entonces, el estado en el que se van a dormir es muy diferente del estado normal en el que dormirían. Esto sale más adelante en otro de los puntos, el cómo dormir, pero ya se lo avanzo ahora. Cuando digo que el Guru, cuando vamos a dormir, queda aquí, me preguntan la gente: pero si estamos tumbados así, entonces el Guru queda así, o cómo. Entonces yo siempre les digo: allí donde está su nariz, apunta la nariz del Guru en la misma dirección. O sea que si están tumbados, pues el Guru es como, o sea que, no sé cómo decirlo, pero la parte de arriba de la cabeza del Guru y la parte de arriba nuestra queda alineada, ¿no? Las narices alineadas, las cabezas alineadas, ¿no? Si ustedes se ponen de cabeza para abajo, el Guru también está de cabeza para abajo. En realidad todo es mental. Vale, esto contesta un poco tu pregunta, ¿no? Y esto también responde a algunas preguntas que me han hecho del Guru raíz y todo esto. Una persona pregunta algo así como que en ocasiones me ha hecho llorar sin saber por qué. Hay una emoción cuando oímos un mantra, Om Mani Padme Hum,
o cuando nos acercamos a algún lugar sagrado, cuando oímos a un maestro, o cuando meditamos, que nos caen las lágrimas. Pues está bien, ¿no? Porque nuestra mente está muy endurecida. Nuestras 8 preocupaciones mundanas nos tienen tan preocupados que la mente queda muy endurecida. Y cuando uno empieza a captar otro tipo de pensamientos, otro tipo de realidades, pues hay una emoción, y esta emoción hace que las lágrimas caigan. Especialmente la devoción, un signo de que está surgiendo la devoción es que espontáneamente se nos llenan los ojos de lágrimas. Pues bien, está bien. Y si no se nos llenan, pues también está bien, no pasa nada, ¿no? Depende, hay personas que son más emotivas que otras, ¿vale? Pero se dice que cuando uno está en un estado de devoción total, porque le ha dado un arranque fuerte de devoción, pues le caen las lágrimas y todos los pelos se ponen de punta. Esto a veces sucede, que uno nota que brum, se le ponen los pelos de punta. Una persona que dice que haciendo esta práctica del guru en el corazón, pues ha sentido calor en el pecho. Pues está bien, y si no hay, pues también está bien. Tienen ustedes que saber que cuando uno medita surgen todo tipo de cosas. Uno siente calor aquí, uno siente frío, uno siente lágrimas, uno se enfada, uno se pone contento, uno se duerme, uno tiene visiones, pero pase lo que pase, no hagan caso de lo que les pase, porque lo que les pasa un día, otro día les pasará otra cosa diferente. Y si se enganchan a lo que les ha pasado un día, están cortando la continuidad de su práctica. Si un día ustedes notan que tienen un calorcillo en el corazón, al día siguiente estarán a ver si vuelvo a notar el calorcillo y no vendrá. Y además no quiere decir nada. Si ustedes se concentran en un punto del cuerpo, es normal que noten un calorcillo ahí. O sea que no hagan caso de ninguna experiencia, de ninguna sensación que tengan al meditar. Porque lo que ustedes tienen que hacer cada vez que se sientan a meditar es empezar de cero, como si fuera el primer día de su vida que se pusieran a meditar. Quiero decir que no intenten volver al mismo tipo de sensaciones del día anterior, sino que permanezcan en el presente de manera fresca. Es lo que se llama permanecer en la mente del principiante. La mente del principiante es la verdadera mente meditativa. El principiante es aquel que por primera vez hace algo y no tiene ideas preconcebidas porque como es la primera vez y no lo relaciona con nada porque es la primera vez, pues esa es la vez que realmente está haciendo algo. La segunda vez ya lo relaciona con la primera, ya no está fresco. O sea que es bueno tener la mente del principiante cada vez que uno va a meditar. Y luego hay preguntas sobre el Tonglen, sobre la página 40, sobre los demonios y todas cosas tremendas que han leído por aquí. Por favor, sería muy interesante que ustedes se mantuvieran en el capítulo en el que estamos. Especialmente si esto les va a causar problemas, pues no lean más, quédense ahí. Espérense a que yo lo explique, porque cuando yo lo explique quizá lo entenderán. ¿De acuerdo? Una persona que ha hecho retiros de estos de Vipassana de 10 días de silencio, en los cuales se acostumbra a notar el cuerpo y la respiración, y como el otro día yo dije de escuchar los sonidos porque era una buena manera de aprender a meditar, pues a la vez también sentía el cuerpo y la respiración, pues ningún problema. Si usted quiere sentir el cuerpo, la respiración y los sonidos todo al mismo tiempo, pues me parece perfecto, está muy bien, entonces estará más concentrado. Ya está. Nunca queda tiempo para hacer la meditación completa, porque no sé cómo me enrollo mucho, pero bueno, vamos a meditar juntos 10 minutos que nos quedan. Si quieren vamos a hacer las exhalaciones. Primero empezamos con una exhalación, ¿vale? Y la exhalación con los dedos extendidos, pero las manos sobre las rodillas.
Y la inhalación es como cogiendo aire y poniendo las manos cerradas sobre las rodillas, cerradas, pero con estos dedos apretando aquí. Si no lo hacen así tampoco pasa nada, pero así es más efectivo, ¿vale? Empezamos exhalando. Respiramos normal, pero con la mente en la respiración. Pensamos que hemos ido eliminando con cada exhalación las 8 preocupaciones mundanas y por tanto generamos la aspiración de que lo que vamos a meditar va a ser para el beneficio de todos los seres. Aquí, como lo vamos a hacer todo a cámara rápida, entonces aquí tomamos refugio en las 3 joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Y pensamos que al igual que los bodhisattvas del pasado, nosotros también vamos a seguir el camino que han seguido ellos para llegar al estado de Budas para el bien de todos los seres. Dirigiremos nuestra vida hacia la iluminación para el bien de todos los seres. A continuación haremos las 7 ramas, homenaje a los que han realizado su propia naturaleza. Ofrendas puras e inconmensurables que llenan todos los universos. Confesión y arrepentimiento de todo lo que hayamos hecho que ha sido nocivo. Alegría
por toda la virtud que hayan generado cualquier tipo de ser. Que los Budas hagan rodar la rueda del Dharma, que los maestros enseñen. Que no pasen más allá y que vivan largo tiempo. Y dedico toda la virtud de todo lo que he estado haciendo hasta ahora para el beneficio de todos, para que todos lleguemos al estado supremo de la iluminación. Aquí creamos la imagen vívida del maestro sentado sobre una flor de loto y una luna por encima de nuestra cabeza, luminoso, brillante, sonriente, pletórico. Es el Dharmakaya de Buda, es el maestro perfecto. Y le pedimos que nos bendiga para que en nuestra mente, en nuestro continuo mental, pueda surgir un verdadero amor hacia todos, una profunda compasión y una gran bodhicitta. Esto lo repetimos muchas veces hasta que nuestra mente esté en un estado diferente. Y luego meditamos acerca de si nuestra vida tiene estas 8 libertades y estas 10 adquisiciones. Si no las tiene, ¿cuáles le faltan? Si las tiene, si ya las utilizo, si mi vida tiene sentido o estoy perdiendo el tiempo o estoy desperdiciando mi vida. También le podemos pedir al Maestro que nos bendiga para que seamos capaces de darle a nuestra vida todo el significado y toda la utilidad que debe tener. Que no la desperdiciemos.
Entonces vamos a terminar la sesión y le pedimos al maestro que entre a formar parte de nosotros, y él sonríe, se hace pequeñito, desciende por nuestra coronilla suavemente y se sienta en el chakra de nuestro corazón, envuelto en luz que llena totalmente nuestro cuerpo. Y después de esto, pues vamos a terminar la sesión con las plegarias de conclusión. Perdonen esta sesión súper rápida, ha sido un ejemplo, pero todo esto se hace despacito, tomando el tiempo, de manera que nuestra mente va siguiendo todo un proceso, lentamente. Y si esto lo vamos haciendo cada día, y si lo hacemos 2 veces al día, por ejemplo, entonces esto tiene un efecto en nosotros muy fuerte, muy positivo. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjushri y del mismo modo que Samantabhadra, al practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurús auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y, perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda, en especial desde ahora y hasta que llegue a la budeidad, que no me olvide ni en sueños de los 2 aspectos de la preciosa bodhicitta y que crezcan más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodhicitta. Namo, Guru y joyas, que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres, infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres. Que en mi continuo mental no surjan ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma. Y si surgieran, que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de todos los Budas de los 3 tiempos. Que por la bendición de la obtención de los 3 kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Que así sea. Hasta la semana que viene. Ay, que tengo que decir un par de cosas.
Para los que siguen la meditación del viernes, que sepan que este viernes a las 7 no va a haber meditación, porque vamos a tener la suerte de escuchar enseñanzas de Ringo Tulku Rinpoche a las 5. Los que estén interesados en seguirlo, que será viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde, hora española, tienen que escribir, para que les den el código, tienen que escribir al centro de Barcelona, que es el mail barcelona@samie.es, es de España. Y otra cosa que les quería decir es que a lo largo de los tiempos hay personas que les han gustado mis enseñanzas y me han dicho que las habían transcrito, algunas de ellas. Si ustedes tienen enseñanzas mías transcritas en un documento, aunque no esté muy pulido ni nada, si nos lo pudieran mandar, nos harían un favor, porque está bien tener por escrito enseñanzas. Así que si ustedes tienen cosas escritas, transcritas de cosas que he enseñado yo, y nos las envían también a este mismo mail de barcelona@samie.es, pues estará muy bien. Gracias. Tere tengen jimbe do ma so yege chulande